La visión tradicional presenta el cristianismo como una línea continua que va de la predicación de Jesús a la Iglesia consolidada siglos después, sin rupturas ni disputas. Pero la investigación histórica revela un panorama mucho más diverso. Tras la muerte de Jesús, surgieron en el Mediterráneo oriental múltiples comunidades con interpretaciones prácticas y expectativas muy distintas. Helenistas, judeocristianos, corrientes gnósticas y otros grupos convivieron y debatieron en un escenario plural donde sería más apropiado hablar del cristianismo, con plural en ese, solo tras varios siglos de tensiones, debates y reorganizaciones. Una de estas corrientes terminó prevaleciendo y dando forma al cristianismo institucional que conocemos hoy. Pero, ¿qué factores impulsaron la diversidad de creencias en el cristianismo primitivo? ¿Qué tipos de comunidades surgieron tras la muerte de Jesús? ¿Por qué algunos grupos cristianos desaparecieron mientras otros prevalecieron? ¿Cómo se consolidó finalmente el cristianismo que conocemos hoy? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo y autor, entre otras obras, de cómo nació el cristianismo, la verdadera historia de sus orígenes. Don Antonio Piñero, muy buenas noches y bienvenido a Luces en la Oscuridad. Pues buenas noches y encantado. Ya sabes, Pedro, que en ti yo veo a los oyentes y por lo tanto yo me siento muy a gusto. Ya lo hemos experimentado en otras ocasiones y quiero repetir encarecidamente que estoy muy a gusto de estar contigo esta noche. Eres muy amable, muchísimas gracias. Tres cuartos de lo mismo y pensamos igual, don Antonio. O sea que para nosotros es un lujazo y un placer el que te sientas cómodo y el que estés con nosotros en tu programa. Muchas gracias, Antonio. Nada, encantado, repito. Adelante, Pedro. Vamos a hablar de ese cristianismo primitivo. ¿Por qué esa dualidad, esa lucha entre Pedro, por ejemplo, y Pablo? Bueno, primero, la dualidad y lucha no existe. Te lo aseguro, yo no tengo ningún testimonio en el Nuevo Testamento que hubiera ninguna pelea entre Pedro y Pablo. Nosotros tenemos una sola fuente, una sola, para los orígenes del cristianismo y es el Nuevo Testamento. Entonces, si alguien me puede demostrar en el Nuevo Testamento que hay una auténtica pelea, más que eso de Gálatas, ¿no? De que Pedro es un judeo cristiano y que Pablo, sí, pelea, ¿no? Le dice, oye, mira, tú tienes que decir realmente lo que eres y no ocultarlo. Bueno, si tú a eso le llamas pelea, porque está en Gálatas, en la epístola de Gálatas, pues yo diría que sí, que hay una cierta pelea y que indica, pero bueno, perdón, antes de decir que indica, la sangre no llega al río. Es decir, ni Pedro habla mal de Pablo, ni Pablo habla mal de Pedro, sino ciertamente que se ve bien claro que los seguidores de Jesús, de alguna manera, a través de esta disputa que está en el capítulo 2 de Gálatas, repito que no llega la sangre al río, es evidente que en el cristianismo primitivo hay dos interpretaciones básicas distintas de Jesús de Nazaret, lo cual puede llamar mucho la atención, ¿no? Y entonces alguien puede decir, bueno, a ver, ¿a quién le doy la razón? A aquel individuo, Pedro, que se llama como tú o tú como él, ¿no? A ver, a este individuo que ha vivido una serie de años con Jesús de Nazaret, o a Pablo, que en realidad no sabemos si lo conoció o no, porque ese famoso dicho de Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 6, claro, hablo de memoria, ¿no? Es que dice que a Jesús no lo conoció según la carne, pero vete tú a saber qué significa eso. Que a lo mejor lo conoció y no le interesa que el Jesús carnal, es decir, lo que nosotros llamaríamos el Jesús histórico, sino que le interesa el Jesús espiritual. Pero bueno, dejemos eso. Ciertamente, Gálatas
presenta una disputa entre Pedro y Pablo. Eso yo no lo puedo negar. Antonio, esa disputa, ellos eran coetáneos, tanto Pedro como Pablo eran coetáneos, ¿no? Sí, pero Sí, claro, uno era discípulo de Jesús y sí. otro no, directo. Si uno era discípulo de Jesús y el otro no, que era Pablo, Pablo no era discípulo de Jesús directo, era Pedro. Sin embargo, ¿por qué mantenemos la visión paulina del Cristo Jesús? Bueno, es una pregunta interesantísima, Pedro, esa pregunta es, porque la visión de Pedro de Jesús, te lo respondo en 2 o 3 frases, era la misma que la que podía tener un judío que creyera que Jesús era el Mesías, pero fracasado. Pero Pedro decía, no, no fracasó, sino que resucitó. Mientras que Pablo presenta una visión de Jesús que es muchísimo más rica. En vez de ser un Mesías judío que fracasa y resucita, que eso también lo dice Pablo, lo presenta como un Salvador universal, lo cual es radicalmente distinto. Es decir, Pedro, si va a predicar y va, ¿no?, según la tradición, llega hasta cerca del Ponto Euxino, es decir, del Mar Negro, y allí parece que tiene un cierto éxito en su predicación de Pablo. Pero vamos, digamos, lo que puede predicar Pedro de Pablo es un Mesías judío y un Jesús judío, pero lo que Pablo predica de Jesús es una reinterpretación de ese Jesús mucho más interesante para los paganos que viven en ese momento histórico, siglo I, en el Mediterráneo oriental. Bueno, una minoría de paganos que estaban interesados en la salvación. Tú ponte ahora mismo, por ejemplo, en Éfeso, mentalmente en el siglo I, y que Pedro aparece por allí, bueno, en Éfeso o en cualquier otra ciudad, ¿no?, que Pedro aparece por allí y les habla de ese Mesías judío. ¿Tú crees que les interesaría mucho o algo a aquellos individuos del Mediterráneo oriental que están deseando tener un mensaje de salvación que los transporte a los campos elíseos? Bueno, pues yo diría que no, porque el mensaje que transmitiría Pedro es la del Mesías judío, mientras que Pablo radicalmente transforma ese Mesías judío en un Mesías universal y que vale para la salvación de esos gentiles. Hay que tener en cuenta que los judíos siempre son una minoría en el siglo I y en el Mediterráneo oriental, y que estamos en un periodo en que tanto Pedro como Pablo es el periodo mesiánico. Pero Pablo lo dice claramente, periodo mesiánico, ahora te lo explico. Es decir, es el momento en que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Ha llegado ya el Mesías, como quien dice, faltan 10 minutos para el final. Y entonces hay que conseguir la mayor parte posible de adeptos para ese Jesús Mesías en el Mediterráneo oriental, sobre todo. Ahora dime, si tú ponte en el pellejo de la gente, por ejemplo, de Éfeso, de algo así, si viene Pedro y les predica un Jesús totalmente judío, pues, oye, pondrán unos ojos y unos oídos un tanto raros. Pero Pero Antonio, si viene Pablo y les predica a un Jesús sublimado, a un Jesús que es un Salvador universal, y además dice, oye, fíjate qué cosa más buena, este Salvador universal te ofrece la salvación por medio de 2 actos que son además gratis. 1, el bautismo. 2, el unirte místicamente con Él por medio de la Eucaristía. Como tú hagas un acto de fe en ese Jesús judío, pero ojo, Salvador universal, encima te bautizas, que es de balde.
y vas a una Eucaristía, que es también de balde, y haces un acto de fe, te salvas. Esa es la doctrina paulina. Eso Pero, es fantástico. pero Antonio, permíteme que haga un poco de abogado del diablo, permíteme, porque los tres eran judíos, Pedro, Pablo, Jesús, ¿sí? Eh, Vamos, estos dos van a pregonar, siendo judíos, la vida de Jesús el Nazareno, ¿sí? Estos dos, quiero decir, Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. Los dos tienen al mismo maestro. Quiero decir que no es que alguien se lo invente a un maestro y el otro se inventa a otro. No, los dos tienen al mismo maestro, con la liturgia del mismo maestro. Son interpretaciones la de Pablo y son interpretaciones la de Pedro. Pero hablamos de ese confinamiento que dices, bueno, es que ahora como el mundo se acaba, lo que queremos es una salvación declarada, o sea, que tengamos la espiritualidad, el credo que tengamos, como es universal, esta salvación propuesta por Pablo, pues todos nos vamos a ir al cielo. Muy bien, eso está muy bien, pero desde el punto de vista de Pedro, claro, ¿qué no vamos a querer sino volver a nuestra vida con nuestros seres queridos, como es la resurrección? Yo no lo sé hasta qué punto valoraron más ese Salvador universal, que aun sin tener ese credo, ni conociendo a Jesús, ni nada, puede estar salvado, pero ¿salvado de qué? Porque no volvían al mundo. Sin embargo, con la prédica de Pedro, uno volvía al mundo de nuevo, resurrección. Con lo cual no acabo de entender por qué escogieron una cosa y no la otra, siendo los dos, de alguna manera, entre comillas, discípulos del mismo Jesús. Pues porque la resurrección de Pedro, bueno, no habría que matizar un poco y decirte que en realidad no sabemos cuál es el concepto de la resurrección que tendría Pedro, si es exactamente como tú dices, ¿no? En el sentido de que resucitaríamos y volveríamos a un reino de Dios en la tierra, como por ejemplo dice el Apocalipsis, ¿no? 1000 años. Como vale. Jesús, eso es perfectamente posible, ¿vale? Pero es que Pablo está hablando a los gentiles, a paganos, para los cuales la mayoría de los adeptos de Pablo eran normalmente gente que venía de los cultos mistéricos, eran muy espiritualistas. Pablo estaba hablando a los griegos, para los cuales el reino de Dios en la tierra no significaba nada, porque los griegos espirituales eran muy platónicos. El platonismo se había extendido de una manera general, el platonismo universal, más blandito, ya no era un cocido, sino que era una guilla, que era, digamos, un caldito, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, realmente, ese platonismo despreciaba. No estamos hablando de un público cualquiera. Dice Pablo claramente, Pedro que predique al Jesús resucitado a los judíos, y lo dice en Gálatas, que yo me ocuparé de predicar a ese Jesús a los gentiles. Pues bien, esos gentiles son de lengua griega. A esa gente de lengua griega, la resurrección corporal no les decía nada. Es decir, incluso les parecía fatal. Fíjate el capítulo 17 de Hechos, como los filósofos, en el momento en que Pablo, el capítulo 17 de Hechos presenta a Pablo hablando en Atenas. No sabemos si eso es verdad o no. Y en el momento en que Pablo, según el autor de Hechos, habla de la resurrección corporal, todos los filósofos lanzan una carcajada, se ríen de él en sus narices y le dicen, Pablo, estupendo, ya te veremos mañana. Es decir, le dan el espinazo y le dejan allí. Bueno, lo que tienes que pensar es, Pablo dice claramente en Gálatas 2 que Pedro se dedica a los judíos, que él se dedicará a los gentiles. ¿Quiénes son esos gentiles? Griegos. ¿Y qué es la mente de un griego a la que se dirige Pablo, esa minoría que ansía la salvación? Pues desde el punto de vista ético eran estoicos vulgarizados, y desde un punto de vista mental eran platónicos vulgarizados. La carne, el ser humano,
les importaba muy poco a esos griegos. Lo que les importaba era el mundo de más allá espiritualizado. Pues bien, Pablo conecta con esa idea, pero Pablo sabe perfectamente que él se dirige a un público determinado y por eso le dice: Pedro, tú a los tuyos y yo a los míos. Ahí lo tienes claramente en el capítulo 2 de Gálatas. Por tanto, piensa que Pablo necesariamente tiene un público para el cual el Mesías judío de carne y hueso no les interesa, por decirlo claramente, un comino ni un pimiento. Lo que les interesa es otro Jesús, una transformación de Jesús, una interpretación de Jesús. Eso es lo que le ofrece Pablo. Lo curioso, querido Antonio, lo curioso es que estos gentiles, que ya han conocido tradiciones judaicas, porque antes de Jesús, el pueblo de Israel, los judíos habían adorado a otros dioses, o sea que habían sido politeístas en su momento, ¿no? Habían sido politeístas. No acabarían de entender esa salvación que viniera de un judío. O sea, es más, dices, bueno, salvación del mundo, pero teniendo el histórico que tienen los judíos, ¿cómo pueden hablar de una salvación del mundo? ¿No? Es más, y más cuando sabemos que hay tradiciones que vienen muy cerca, vamos, que de alguna manera han sido asumidas por el pueblo judío, pues para interpretar ciertas acciones del propio Jesús, ¿no? Con lo cual dices, luego llegaron otros creadores de otras corrientes místicas, como Muhammad, por ejemplo, ¿no? 500 años más tarde o 600 años más tarde del propio Jesús de Nazaret. Pero antes del Jesús de Nazaret tenemos otros pueblos que adoraban a otros dioses o que incluso tenían su forma espiritual de ver el mundo. A mí se me queda mucho la duda que entre estos dos pastores de la iglesia, ¿no? Porque sí, Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia, el nombre de Pedro ya lo dice todo, ¿no? Que a día de hoy, no sé, pensando, porque a día de hoy, cuando uno habla con un sacerdote, con alguien que tiene unos visos profundos de lo que es la religión católica, nos habla siempre de la resurrección de los muertos, nos habla de que volveremos a la vida continuamente, aparte de que permite la religión católica una apertura espiritual a todos los pueblos del mundo, que cualquier persona que quiera acercarse pueda hacerlo a través del bautismo, como bien decías, ¿no? A través de la confesión, etcétera, etcétera, y siguiendo unas normas. Pero no sé, no me falta un poco a mí más de detalle, querido Antonio, quizás, ¿no? Porque si dijéramos, no, es que el pueblo judío no habían adorado nunca a muchos dioses, pero es que sí que los habían adorado, o sea, que no tienen una tradición de decir, y no hablaban de resurrección, hablaban de un salvar el mundo también, por otra parte. Sí, pero como es que, Pedro, no acabo de entender muy bien. Si me puedes formular en preguntas, o sea, ¿qué dificultad ves tú claramente en esta proposición mía, en la que yo te digo por boca de Pablo, sí, ¿no? Claramente, que le dice a Pedro, tú dedícate a los judíos y predícales lo que a ti te parezca, que yo me dedico a los griegos. Esa es mi clave. ¿Qué dificultad ves tú en eso? No, es decir, yo te estoy hablando de un público distinto para Pablo y un público muy distinto para Pedro. Y digo que la predicación supuestamente de Pedro, oye, que a propósito, no tenemos estrictamente ningún testimonio histórico de la predicación de Pedro. Estrictamente no. A lo mejor a ver, voy a hacerte eso te sonará raro. Sí. No tenemos estrictamente ningún testimonio histórico de la predicación de Pedro. Sí, o sea, ni siquiera con los gnósticos, Antonio. Bueno, la literatura pseudo-clementina, que es a la que tú te puedes referir, pues probablemente, bueno, eso es una literatura muy fantasiosa. Ciertamente es en eso tienes razón, sí tenemos en el siglo III una literatura
que es falsa desde el punto de vista moderno, porque es del siglo III, que dice estar escrito por Clemente, el cual es un sobrino de Tiberio, que oye hablar de Pedro en Roma, se traslada a Cesarea Marítima y luego desde allí a Jerusalén encuentra a Pedro y se hace secretario de Pedro. Muy bien. Y él escribe las prédicas de Pedro. Vale. Pero esas prédicas de Pedro o literatura pseudo-clementina son del siglo III, del 230 en adelante. Déjame, es decir, no es directamente de Pedro. Déjame que te haga una reflexión a la pregunta que antes te decía y que quizás no la encajaba bien o no te la sabía explicar. Me refiero a que hoy, por ejemplo, cuando hablamos de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, el símbolo que tiene es a Jesús, el Cristo en la cruz, ¿no? Lo tenemos ahí. O sea, sí. es una confesión que nos recuerda más la muerte que no la vida. Esa sería pues una respuesta de Pedro, por ejemplo, ¿no? Resurrección, está muerto Jesús el Cristo en la cruz, pues resucitará y se nos presenta así, muerto. Pablo nos habla de una salvación, pero sin embargo, en esa salvación universal, que no aparece el símbolo en ningún lado, no aparecen los peces, aparecen pues una serie de símbolos en la propia litúrgica de la Iglesia, pero no aparece, no sé, como una nube, no sé, algo que nos llene de forma generalizada a todas las confesiones. Hoy, a día de hoy, en el siglo XXI, todavía cuando hablamos de la religión católica vemos a Jesús del Cristo crucificado. O sea, yo no podría estar viendo a mi padre crucificado y recordándolo crucificado. Me gustaría verlo recordándolo de otra manera. Entonces, ¿qué nos da Pedro? Nos da de que, a pesar de, vamos a resucitar y vamos a vivir. Pues lo entenderíamos. O sea, lo que me refiero es que a día de hoy parece más el símbolo de Pedro, la iglesia de Pedro por el crucifijo, que no la iglesia de Pablo. No sé si me explico ahora. Te explicas, pero te diría que esa visión, Pedro, no es conforme a la historia, porque Pedro, conforme a la historia que nosotros tenemos, y te repito, nuestra única fuente es el Nuevo Testamento, no tenemos otra, y es un escrito paulino. Pues bien, la teología de Pablo, en el fondo, es la teología de la cruz, y lo dice claramente al principio de la epístola a los romanos. Es decir, Pedro, bien, dice Pablo, bien, ha podido predicar y tal, pero yo, Pablo, predico una teología de la cruz. Abre la epístola a los romanos en el capítulo 2 y verás que te quedas un poco, no sé, la gente dirá, pero ¿cómo es posible? Pablo, este espiritualista, pues sí, el inventor de la teología de la cruz es Pablo. No hay más que leer la epístola a los romanos, que es claramente una exaltación de la teología de Jesús crucificado, pero... De la muerte, exaltación de la muerte, Antonio. No, porque Pablo jamás se para ahí, sino lo que dice, hay que interpretar la cruz como el acto de primera parte de la salvación, porque estamos en la mentalidad de un judío y de un gentil del siglo I, porque sin derramamiento de sangre no hay salvación. Eso es la mentalidad de un pagano, de un judío, o sea, de un gentil en el Mediterráneo en el siglo I. Bien, pues el mensaje es del siglo I. A saber, no hay salvación sin sangre. Así de claro. No, Pedro, no te extrañes, es así de claro. La teología de la cruz es de Pablo también. No hay salvación sin sangre. Eso es lo que opina. ¿Y a ti te parece obvio o normal que se hable de espiritualidad reconociendo que no hay teología sin sangre? Es que a mí se me escapa. Es que, claro, tú estás hablando en el siglo XXI
Y yo me estoy intentando meter en la mente de Pablo en el siglo I. Cuando yo escribí el libro sobre Pablo, yo a veces recuerdo, ¿no?, que no lo acababa de entender y entonces me enfadaba y gritaba y decía: Pablo, me cachis en la mar, por no decir otras cosas. ¿Qué diablo quieres decir aquí? Y entonces logré entender, creo, metiéndome muy profundamente en la mente de Pablo, que no es tal como lo interpretan muchos teólogos ahora en España y católicos así, porque mi interpretación de Pablo es, en mi opinión, mucho más a ras de suelo del siglo I que no otras interpretaciones. Bueno, pues entonces yo me metí en la mente de Pablo y caí en la cuenta que él era un judío del siglo I y en el Mediterráneo oriental, y que tenía metida así en sus entrañas la idea general y universal, repito, tanto en gentiles y paganos como judíos, como los que fueran, en el Mediterráneo oriental en el siglo I, tenía metido en sus entrañas que sin sangre no hay salvación. Y tú dirás, eso es una barbaridad. Y yo te diré, Pedro, es una barbaridad si lo piensas en el siglo XXI. Si tú hubieras vivido en el Mediterráneo oriental en el siglo I, dirías, pues es verdad, sin sangre no hay salvación. Y eso De acuerdo, es Antonio. horrible, ¿no? Estamos de acuerdo, estamos en el siglo I, pero imaginemos que nos vamos, el por qué la Iglesia, por ejemplo, después de Constantino se mantiene ahí y no cambia, o por qué recoge las palabras de Pablo en esa prédica en ese momento. Bueno, la Iglesia lo que hace es sublimar continuamente la figura del crucificado. Es cierto que mantiene que sin sangre no hay salvación, porque desde el siglo V, que es cuando se extiende la cruz, antes no, antes menos, pero ya la cruz y con el crucificado, eso se hace más normal desde el siglo V de nuestra era, que eso tampoco lo sabe la gente, ¿no?, que antes no era normal presentarlo así, pero desde el siglo V se hace más normal. Pues bien, yo te digo, la Iglesia actual acepta en el fondo esa idea que a ti te parece tan mala en el siglo XXI, que es que sin sangre no hay salvación. Ese es el mensaje de Pablo. Te lo digo sinceramente, Pablo hubiera dicho, o sea, hubiera tenido una visión de Pedro Riba en el siglo XXI, él, pensando así, una visión de lo que va a ser dentro de... Él no lo pensaría, porque creía que el mundo acabaría en 10 minutos, pero supongamos que pensara que durara 21 siglos. Intentaría convencerte, Pedro, de que sin sangre, te lo repito, aunque te moleste, no hay salvación. Pero y eso es Pablo. La teología de la cruz es Pablo. Teología de la cruz, pero Pablo no inventó la cruz. Pues la cruz ya la venían trayendo a muerte no solamente a los romanos, sino otros pueblos anteriores que crucificaban a sus enemigos, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver eso, Pedro? Bueno, pues que de alguna manera, ya que tenía un histórico Pablo de ver lo que le habían hecho a su pueblo, los romanos, en épocas anteriores, lo que tendría que, no sé, estoy ahora filosofando yo para mis adentros, ¿eh? Pero Pedro, no tienes, no filosofes. Mira, intenta meterte con tu mente, sí, en el siglo. En el siglo I. Estoy. Y intenta, a partir de que tantos, que es lo que te he dicho antes, todos los gentiles, todos los judíos están absolutamente persuadidos en el siglo I y darían la vida por ello, que sin sangre no hay salvación. Métete ahí. Entonces resulta que a Jesús lo matan en la cruz. Eso es un hecho histórico. Y en la cruz derrama su sangre. Pues entonces dicen, genial. ¿Lo veis perfectamente, queridos amigos? Les diría Pedro y Pablo en el siglo I. ¿Lo veis claramente? También el Salvador derramó sangre.
O sea, que cumple los requisitos de nuestra conciencia. Ojo, estamos en el siglo I, que sin sangre no hay salvación. Y nada más. O sea, como no te quites de la cabeza que tú estás pensando en el siglo XX o XXI, no comprenderás esto que yo te estoy diciendo. Tienes que meterte en la piel de Pedro y sobre todo de Pablo. Y la piel de Pablo no puede comprender a Jesús. Fíjate lo que te digo. Pablo no puede comprender a Jesús si no es crucificado. Porque ya no vive él, sino es Cristo crucificado el que vive en él. La cruz, la sangre y todo esto para un judío como Pablo era esencial. Es más, no era solo para un judío en cuanto viviese en un territorio de paganos, sino que él sabía que en su religión judía, Pablo todavía el templo no había sido destruido por los romanos. Pablo probablemente muere en el 64, el templo de Jerusalén es destruido por Tito en el 70, es decir, faltaban todavía a la muerte de Pablo. Dice la tradición que Pablo muere en la persecución de Nerón en Roma, año 64, pues entonces Pablo está perfectamente metida dentro de esa concepción que el mismo templo, con sus sacrificios diarios, derramando una cantidad de sangre que, vamos, la peste debería ser horrible alrededor del altar, por la mañana y por la tarde y todo eso, él estaba convencido que para el pueblo judío que no conocía a Jesús, esos sacrificios sangrientos, para aquellos que no conocieran obligatoriamente a Jesús, es decir, que estuvieran fuera, yo que sé, un judío de Bitinia o algo así, ese individuo, y Pablo lo piensa, no tendría más remedio que opinar que sin sangre no hay salvación. Es así que Pablo, cuando recibe esa llamada, ya ha ocurrido la muerte de Jesús en la cruz, donde derramó su sangre, Pablo lo hace encajar en su mentalidad del siglo I. Antonio, sobre la teología paulina, entiendo yo que hay escritos, ¿no? Hay escritos de Pablo, pero más que... Bueno, ¿Cómo que no hay escritos de Pablo? Hay 7 cartas. Sí, no me refiero, sí, a los Corintios y compañía, sí. No, me refiero a que los que escribieron el Nuevo Testamento no fueron los apóstoles, fueron las comunidades de los apóstoles. ¿Sí? Pero eran todos paulinos, seguidores. El Nuevo Testamento, lo he dicho bien claro en el libro gordo ese, sí, y clarísimo en la introducción, los libros del Nuevo Testamento, lo que conservamos, no es el fundamento del cristianismo, sino el fundamento de un cristianismo, el que sobrevivió, y es el paulino. Y el paulino, el cristianismo paulino, la esencia del cristianismo paulino es: yo predico a Jesús, pero un Jesús crucificado. Es más, yo fíjate lo que dice Pablo claramente, con mis derramamientos teóricos o reales por la enfermedad o por los golpes que le dieron 4 o 5 veces 40 latigazos menos 1. Estoy, de alguna manera, complementando, entre comillas, el derramamiento de sangre de Jesús. Es que es clarísimo. Por mucho que te fastidie, porque tú vives en el siglo XXI, tienes que pensar en esta idea nítida del cristianismo paulino. El cristianismo paulino es el cristianismo de la teología de la cruz, de la sangre. Ahora bien, no acaba ahí. Esa sangre es el acto de redención. Pero una vez redimido por la sangre, viene la bendición divina, que la sangre
aplaca, fíjate, así de duro, aplaca la ira divina, y en ese momento el cristiano, el paulino, puede pensar que tras el derramamiento de sangre hubo, por suerte, una resurrección y una subida al cielo. Y eso es lo que me pasará a mí, dice Pablo. Yo también tengo que derramar sangre, mis sufrimientos complementa, así lo dice claramente en Filipenses, cosa rarísima, pero lo dice, yo complemento con mis sufrimientos los sufrimientos de Jesús. Y gracias a ese derramamiento de sangre de Jesús, yo puedo derramarla también, y él la derramó, y algunos la derramarán, dice Pablo, simbólicamente. Pero tienen que aceptar que sin derramamiento de sangre, Pedro, eso tiene que quedar, no hay salvación. Hablamos de símbolos, Antonio, hablemos de símbolos ahora mismo, hablemos de bueno, símbolos. Porque es que te aburre un poco que yo insista tanto en la sangre, pero es que es el núcleo del cristianismo paulino, la sangre. Voy ahí, porque ¿qué papa fue el que tradujo de alguna manera ese misterio paulino en el cuerpo y la sangre de Cristo cuando uno va a la Santa Misa y va a comulgar? Porque el cuerpo y la sangre de Cristo están representados en esa Santa Misa que acabamos de tomar. Bueno, eso estrictamente no es ningún papa y no lo sabemos. No sabemos en absoluto, por lo menos yo lo desconozco, en el momento en el que se piensa que esa cena del Señor en la que se ingiere simbólicamente pan y vino, que para Pablo seguro era símbolo, se transforma en una transustanciación. Es decir, se piensa que se está ingiriendo verdaderamente el cuerpo y la sangre, no metafóricamente, simplemente transustanciada, pero realmente. O sea, estamos ingiriendo carne y sangre, realmente. Eso es la historia de esa transustanciación. Se sale totalmente del ámbito mío, que ya sabes que es el siglo I antes, porque viene mucho después. Mucho después. Eso es una historia que viene después y yo no podría hablar con conciencia de decir estoy hablando lo que sé, porque si sale un tanto de mi época. Lo que sí te puedo decir, que en el momento de Pablo, probablemente en el momento de Pablo, ese símbolo muy fuerte no se podría pensar de una manera totalmente real. ¿Por qué? Porque si estás bebiendo sangre, para un judío sería asombrosamente asqueroso y prohibido. Entonces, el principio tiene que ser realmente simbólico. Estás tomando la carne y sangre simbólicamente. Ahora, nosotros tenemos el relato de esos símbolos en el Nuevo Testamento, pero otra cosa muy distinta, porque el Nuevo Testamento, la última carta la última obra del Nuevo Testamento, creemos, es la segunda Pedro, y es del 130, de ahí a una doctrina de la transustanciación y todo eso, faltarán siglos para que se especifique teológicamente con toda claridad. Antonio, ¿tú crees, perdóname, ¿tú crees que la Iglesia adoptará posturas más informativas a medida que vayan pasando los siglos y el hombre vaya conociendo más un poco la figura, teniendo más conocimiento, leyendo? ¿O la bola se ha hecho tan grande de nieve que aquello no hay quien lo pare, ni tan siquiera quieren dar marcha atrás nadie? No sé cuál es tu opinión, pero, por ejemplo, iglesia significa reunión, no significa crear un establishment, no significa crear una estructura. Una iglesia es unión, reunión, ¿no? De gente, seguidores de, ¿no? Es una asamblea. Una asamblea, correcto, es eso. Entonces, no sé si la iglesia pobre de Cristo, es la iglesia que Jesús hubiera querido tener, porque él huía
y por eso echaba a los fariseos del templo y demás, oía de ese tipo de proclamas, ¿no? Yo sé que la pregunta tiene su jugue, ¿no? No, la pregunta está muy bien formulada, Pedro. Yo tengo un escrito que ahora estamos hablando tú y yo, que no puedo coger y cortar y buscar ahora y todo esto. ¿Cómo pienso yo que será el futuro de la religión cristiana en concreto? Y en concreto pienso que el futuro de la religión cristiana no puede subsistir, te lo estoy diciendo, como la idea núcleo, ¿no? Lo tengo escrito, ¿no? Lo tengo escrito. Es un texto, además, que lo he dicho en público y serán unas 20 páginas o algo así. Es una conferencia sobre el futuro de la religión y va por ese camino que tú dices. En mi opinión, todo lo que es el dogma que en el siglo XIX y parte del del XX, la mayoría de los creyentes lo han creído como verdades, como puños, o sea, como realidades que así fueron, a partir ya de la mitad del siglo XX, y tenemos un libro publicado por un jesuita y editado por la editorial Trota, Jesús, símbolo de Dios. La evolución natural del cristianismo, en mi opinión, es que ese castillo dogmático de ideas que nuestras abuelas y que muchos de nuestros creyentes ahora lo creen absolutamente reales, la evolución absolutamente necesaria es que si el cristianismo subsiste, ese castillo de realidades pasará a ser un castillo de símbolos. Y hay que entenderlo todo simbólicamente, porque a mí me parece claro que con el aumento de la ciencia, de la tecnología, con el aumento de... ¿Cómo te digo? Nosotros vivimos en la guerra de las galaxias, entiéndeme lo que quiero decir. Nosotros estamos metidos en una tecnología elevadísima, ¿no?, que ya nos lleva a la concepción del universo. Todas estas ideas que se creían anteriormente, ideas o conceptos que representaban realidades, el camino de la Iglesia, y ya te digo, que está en un libro ya, el camino de la Iglesia obligatorio es transformarlo en símbolos. O si no, aquel que crea en realidades, o sea, si el cristianismo no acepta que su castillo de dogmas son símbolos, desaparece en menos de 100 años. Sin duda alguna. Muy bien, querido Antonio. Es un placer siempre hablar contigo e intercambiar opiniones. Es un placer, es un placer. Yo creo que hablamos el mismo idioma, con la diferencia de que tú sobre teología crística estás muy puesto, eres catedrático, además de filología griega, y eres un estudioso, eres un exégeta de todos estos temas, o sea que feliz Sí, día. pero te puedo decir una cosa, Pedro, en honor a la verdad, yo soy como el Mefistófeles de la primera parte de Fausto. Es decir, que él se queja de que tuvo que estudiar teología, pero yo soy como al revés. Yo no he estudiado teología, yo no soy teólogo, yo no entiendo de teología. Es más, con todo respeto diría lo que ya he dicho algunas veces, que la teología como elaboración de nuestra mente, ¿sabes lo que dijo José Luis Borges? Es una frase durísima, ¿eh? La teología pertenece a la literatura fantástica. Punto. Es la perfección del género. Repito, la teología pertenece... La frase no es mía, es de Borges. Jorge Luis Borges. La teología pertenece a la literatura fantástica, es decir, es un producto de nuestra mente. Punto. Es la perfección del género.
Qué duro es eso, Durísimo. qué duro es eso. Y La frase no es mía, qué duro es eso, y para un creyente aún es más duro todavía. pero la frase no es mía, ¿eh? Yo repito lo que dice Jorge Luis Borges en esas aporías, ¿no? Pero que son unas frases increíblemente potentes, ¿no? La teología piensa, es un pensar. Ahora te explico un poco el fundamento. Vamos a ver, la teología es un logos, un discurso, logos, sobre theos, sobre Dios. Pero piensa, si Dios es lo esencialmente otro, repito, si Dios es lo esencialmente, absolutamente otro, es evidente que partiendo de esa base, tu mente que está en la esfera de lo no, o sea, de lo esencialmente otro por el otro costado, no puedes entender a Dios. Entonces, tú tienes que formular unas concepciones teológicas conforme a tu cabecita. Pero tú puedes decir, es que lo que dice mi cabecita está pensado sobre la escritura revelada. Y mi cabecita lo único que hace es reflexionar sobre la escritura revelada. Es decir, lo que hoy llamamos la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, y la parte cristiana, el Nuevo Testamento. Muy bien, pero hay otro que te diría, bueno, eso lo cree usted porque lo ha dicho la Iglesia. ¿Y qué autoridad tiene la Iglesia? Pues la autoridad de la Iglesia responde, bueno, pues es que nos lo da la tradición. Y la tradición se basa en el Nuevo Testamento. Y rápidamente el antagonista le diría, está usted razonando en círculo, ¿no? Dice, usted lo defiende porque las escrituras son sagradas, pero las escrituras son sagradas porque lo dice la tradición que son sagradas. Entonces, estamos en el ámbito de la teología y en el siglo XXI, Pedro, hay que admitir que la teología es un producto de nuestra mente sobre lo esencialmente otro y la revelación. Ahora bien, lo esencialmente otro queda claro. Si es esencialmente otro, yo solo puedo pensar simbólicamente. Pero la revelación, si es revelación, será a mi nivel, ¿no? Si la divinidad se revela, no va a revelarse a nivel de los ángeles o algo así. Se revelará a los mortales y a mi pobre nivel. Bueno, pues el problema para algunos es lo esencialmente otro no tiene capacidad de revelarse más que por medio de símbolos que pueda entender ese otro, que soy yo y tú, no la humanidad. Entonces, quedamos reducidos a meros símbolos. Y entonces alguien me dirá, claro, el símbolo está muy bien, pero el símbolo no es universal, sino que el símbolo es interpretado de diversa manera por las diversas personas, con lo cual usted queda atrapado y usted ya no me puede defender. Si acaba de decirme ahora que nuestra religión es símbolo, pues está usted atrapado, porque el símbolo es de una significación personal, aunque haya símbolos que tienen una interpretación más o menos general, pero en líneas generales también podemos decir que el símbolo es una interpretación personal. Luego, entonces, usted no puede decir que su religión es universal y la verdadera, y para todo el mundo, y obligatoria, y que el único medio es el Salvador Jesús. Porque si está usted diciendo que ahora hay que reducirlo todo a símbolos, peligrosamente usted se está acercando al individualismo de cada persona, que entiende los símbolos como él puede, conforme a su cultura, conforme a su imaginación y conforme a sus ganas. Ese sería el miedo, querido Antonio, ese sería el miedo de la propia Iglesia, el individualismo, que cada cual se hace su credo a su imagen y semejanza. En realidad, cada creyente, si tú pusieras el dedo y empezaras a perforar en la conciencia, simbólicamente estamos hablando, de cada creyente culto ahora,
verías que cada creyente culto ahora interpreta simbólicamente todo la historia sagrada, el Nuevo Testamento y todo eso, porque realmente es una pura historia y por lo tanto queda confinada al siglo I y a la mentalidad del siglo I. Hablamos del Nuevo Testamento en concreto. Siglo I y escasa tercio, o el tercio escaso del siglo II. Bueno, pues entonces volvemos así para terminar y redondeamos. Pedro, estamos atrapados en una red. No tenemos más remedio que pensar que no podemos defender como verdadero el castillo de dogmas como cosas reales y que son, y tenemos que pensar que son símbolos. Okay. Y lo dice la teología, pero en el momento en que te metes dentro del símbolo, el símbolo no tiene un significado, salvo algunos, ¿no? Antonio, recuérdame, por favor, tus títulos, últimos títulos que hablan de tu creación de esta iglesia que estamos comentando, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Recuérdame tus libros y dónde los encontramos, por favor. Bueno, yo los 3 libros que he publicado y que me parece que son relativamente, que pueden ser interesantes, es uno, un volumen gordo, del que yo no soy un autor absolutamente completo, pero sí del 82%, volumen gordo de unas 1.700 páginas, que se llama Los libros del Nuevo Testamento. Repito, los libros del Nuevo Testamento, que es una explicación accesible al público, tiene casi 1.700 páginas a un precio muy, muy, muy reducido, porque no llega a los 70 euros para 1.700 páginas y en papel Biblia. Ahí se explica todo el Nuevo Testamento para que se pueda leer y entender. Ese es mi libro gordo preferido. Es de la editorial Trota, ¿no? Trota. Y luego he publicado un libro también en editorial Trota sobre los cristianismos gnósticos. Okay. Gnosis o conocimiento de lo oculto, que ha tenido un éxito fulgurante al principio, ¿no? Luego ya se ha detenido un poco, porque explica en 400 y pico páginas qué es la gnosis y el conocimiento de lo oculto. Y finalmente, después de eso, mi último libro, junto con Javier Alonso, es Cómo nació el cristianismo, en donde de una manera bastante clara, es decir, yo escribo a veces muy apretado. Cómo nació el cristianismo es un libro de la editorial Shackleton, Shackleton, que no es porque lleve el nombre de ese emprendedor aventurero que fue al polo, no, sino porque la familia que lo edita se llama así. Okay. Sí, es un apellido corriente y se llama así, bueno, corriente, entre comillas, y es Cómo nació el cristianismo. Cómo nació el cristianismo, de editorial Shackleton. Ahí, gracias a la labor de Javier Alonso, que ha tomado todas las páginas mías, que eran como muy densas y muy apretadas, las ha expandido con la claridad y la amenidad que tiene Javier Alonso. Porque cualquiera que haya leído algo de Alonso es un autor incluso hasta divertido en muchas ocasiones. Tenemos ahí tres obras importantes a tener en cuenta de nuestro querido amigo doctor, el catedrático Antonio Piñero. Antonio, pues muchísimas gracias por tu aportación en el día de hoy. Es un placer, como siempre, es un orgullo tenerte y un honor. Que sigan los éxitos secundándote y felices fiestas si no nos vemos. Igualmente, pero yo soy el que agradece, Pedro. Yo soy el que te agradece a ti. ¿Tú no has oído nunca lo que yo he dicho? Que creo que sí, a lo mejor me lo has oído. Que un catedrático de universidad es casi un 0 a la izquierda
sin un amigo periodista? ¿No me lo has oído decir? Pues aplícatelo. Un catedrático de universidad es casi un cero a la izquierda sin un amigo periodista. Pues si me O lo, sea, si me que lo el que permites, agradece soy yo a Pedro Riva, si me lo no Pedro permites, Riva a mí. si me lo permites, yo lo traduzco al revés, pero bueno, te lo agradezco. Muchísimas gracias, Antonio. Nada, encantadísimo. Hasta otra, Pedro. Cuídate mucho, querido amigo. Adiós, muy buenas. Igualmente. Adiós. Adiós.